cosas pasaste a vivir, porque en todo momento Dios ha estado contigo. En todo momento Él va a estar contigo. No te dejará, no te desamparará. Siempre que busquemos hacerlo parte de nuestra vida, siempre que lo pongamos en primer lugar, su fidelidad, su gracia, su amor nunca va a fallar. Siempre que lo pongamos en primer lugar. Por eso ahí donde estás, decirle: Dios, yo a vos te tengo en mi primer lugar. Yo a vos te pongo en el primer lugar. Yo a vos te pongo en el lugar que te corresponde. Me tomo de tu mano y no me suelto nunca, porque tú no vas a dejarme, tú no vas a abandonarme nunca. Te amo, Cristo, te amo. Y una vez más, tú nunca me dejarás. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. ¿Te animás a aplaudir y cantarlo? Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Sí, Señor. Vamos a aumentar la intensidad de los aplausos. Vamos a tener un tiempo de compartir la palabra en esta mañana, en esta reunión. Estoy desde hace unas reuniones anteriores, estamos hablando acerca de la ceguera espiritual, ¿no? De que Jesús vino a sanar a los ciegos físicos, pero también a la ceguera en el espíritu. Y veíamos en el capítulo 9 del libro de Juan de que aquel ciego de nacimiento, el Señor le unta los ojos con lodo mezclado con saliva y lo manda a lavarse al estanque de Siloé. La palabra Siloé quiere decir enviado. Entonces la revelación que hablábamos era de que necesitas las aguas, figura de la palabra, del enviado, para que recibas la vista y se quite la ceguera de tu vida. Y traigo a colación a esas cosas para lo que estamos hablando, porque necesitamos
continuamente lavarnos en las aguas de la palabra de ese enviado, porque si no quitamos la naturaleza, las cosas de este mundo que se nos van adhiriendo, si no somos lavados en la palabra del hombre enviado para nuestra vida, difícilmente veremos a Cristo en una santa cena. Veremos una costumbre, un ritual y que hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Yo esta mañana le compartí a los hermanos que uno de nuestros hijos nos decía, mirá esto en la televisión, míralo. Y estábamos un día con mi esposa y estábamos mirando. Y yo miro, hay veces como podríamos decir, no sé si no le apliqué entendimiento a lo que miraba, ¿no? Seguí la secuencia nada más, pero eso demostraba una familia donde había 3 hijos, uno era adoptado, 2 eran mellizos, uno tenía color negro. Y entonces mi esposa vio toda la secuencia y entonces mi esposa me dice, este chico muestra un cuadro de alguien que necesita siempre la aprobación. Hay una inseguridad. El otro, que era morocho, necesitaba la aceptación. Y dice, y la otra, que era la hermana, es como que la que manejaba todo, pero tenía una vida insatisfecha. Yo digo, ¿vos viste todo eso? Porque yo miré la serie como una tontería, así como alguien que miraba algo nada más. Mi esposa sacó todo el cuadro, todo el contenido que había en todo eso. Yo la miraba y me quedé como diciendo, me faltan varias neuronas a mí, ¿no? Porque yo miraba simplemente que uno iba para acá, el otro iba para allá y pasaban la secuencia y nada más. Pero mi esposa sacó todo el cuadro y empezó a decir todos los matices que se mostraban ahí, que mostraba eso, la raíz. Y la realidad es que lo mismo sucede cuando de pronto se para a unas personas que van en una manifestación y cortaron la calle. Y un día le preguntaron a la mayoría, y dice, ¿usted sabe por qué están cortando la calle? Y dice, no, a mí me trajeron y dijeron que la había que cortar. No estoy diciendo en un sentido político, estoy diciendo en cuando uno hace cosas y de pronto no entiende la raíz o la revelación que hay eso. Bueno, los que los movieron sabían, pero los que los seguían no sabían. A veces hacemos cosas porque se están haciendo, pero necesitamos ver al Cristo en esta mesa, porque ahí es donde se revela, y esto no es ni porque lo hacemos todos los meses, ni porque se me ocurrió a mí, ni porque vimos que en la Biblia se repite. No, es que Jesús, cuando se encontró con sus discípulos, dijo, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros? Yo necesitaba, yo lo deseaba. Entonces, cuando uno tiene revelación, no participa de la mesa del Señor por práctica, por ritual, sino que empieza a recibir revelación. ¿Cómo viene esa revelación o esa iluminación? Como dijimos antes, lavándote para que tu vista, tus ojos, tu espíritu comience a ver lo que otros no ven. Y puedas ver en la mesa a la familia, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo reunido como uno. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos ver y lo que necesitamos comprender, cómo tener esa revelación de lo que es la mesa del Señor. Pero si en esta hora usted puede abrir su Biblia en el libro de 2 de Samuel, capítulo 2. Vemos allí, en el capítulo 2 dice, después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las aldeas de Judá? Y Jehová le respondió, sube, David. Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Aquí vemos que Dios lo guía a David y lo dirige a conquistar, o David buscó la dirección de Dios
y lo lleva a conquistar Hebrón, esa ciudad donde David residió y estuvo un tiempo y fue ungido allí en Hebrón. En el capítulo 5 del libro de 2 de Samuel, sigo leyendo, el versículo 1, dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. La palabra Hebrón es el lugar de los pactos. Entonces, quiero que, sin perderlo en el camino, porque voy diciendo cosas y no las digo discordante, sino para ir uniendo y teniendo bien claro. Primero, lo que estuve hablando es lo que venimos diciendo. Necesitamos esa limpieza, que nuestros ojos comiencen a tener revelación, y eso a través de la palabra y de las revelaciones de tu enviado. Necesitas lavarte en las aguas de la palabra. A medida que recibimos esa revelación, podemos introducirnos a estas revelaciones de no solamente tomar Hebrón como una ciudad, sino comprender que Hebrón es una posición de pacto. No alianzas conspirativas, no llegar a acuerdos políticos o religiosos beneficiosos, no. Alianzas o relación de unidad que te la muestra aquí, que cuando el pueblo llegó a David, le dijo: queremos ser un cuerpo, hueso de tu hueso y carne de tu carne, queremos ser uno. La figura de sentarnos en la mesa es que todos procedemos del mismo Padre, todos somos hijos, todos tenemos derecho y todos nos alimentamos del mismo pan. De ser uno, necesitamos ese Hebrón en nuestra vida. Necesitamos tener el lugar del acuerdo y entrar en una relación de intimidad. Si nosotros miramos a Abraham, el hombre que Dios toma de Ur de los Caldeos y lo saca de ese pueblo, de sus relaciones con su pueblo, que Dios lo quiere sacar. Ese era un pueblo tenía diferentes dioses, tenía muchos dioses, pero Dios lo quería sacar y hacerle y mostrarle que Él era su Dios y que de Él haría una descendencia. En su viaje hacia su destino que Dios tenía preparado para él, él tenía que transitar y tenía que, en ese peregrinaje, ir transitando y teniendo lugares que nos representan transiciones, migraciones que tomó lugar en la vida de Abraham, para Abraham llegar a ser ese padre de familia, de multitud o de muchedumbre de gente y ser nuestro padre en la fe. Y esa figura de las migraciones, de abandonar Ur, de abandonar a Lot, las separaciones que toma lugar en la vida de Abraham, es una figura que tenemos que tomar separaciones nosotros y ser un padre sentado a la mesa con el resto de los hijos. En ese viaje nosotros lo podemos ver en el capítulo 13, pero recuerde aquí lo que leímos. Vamos a ir al capítulo 13 de Génesis. Como en el capítulo 12 ya Dios le había dicho: deja tu tierra y tu parentela. El capítulo 13 dice: subió pues a Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro,
volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Versículo 5 dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos parientes, somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Abraham llega a Hebrón. Abraham le edifica a Dios un altar en Hebrón. Pero Abraham o Hebrón no fue una ciudad más. Ahí en Manre, en las montañas, sobre la piedra, en lo hueco, en una cueva, Abraham compra para sepultar a Sara y también ser una sepultura o una tumba patriarcal, porque ahí fueron sepultados Abraham, Isaac y su mujer, todo fueron sepultadas en ese lugar, y Jacob y Lea, y no Raquel, fue sepultada. Allí estuvo la descendencia, así que no fue un lugar casual. Hebrón es el lugar donde tienen que tomar lugar los pactos. Debemos llegar a una vida de relación con Dios, con la casa, donde debemos llegar a ese lugar de pacto. Ahora, nos muestra la separación de Abraham y su sobrino Lot. Les cité así rápidamente el capítulo 12, porque en el capítulo 12 dice: Jehová había dicho a Abraham, deja tu tierra y su parentela, y Abraham salió con su padre Taré y con su sobrino. Cuando Dios le dijo, deja todo. Es una figura de cómo hay veces nosotros traemos relaciones almáticas. Hay veces esas relaciones son sanguíneos. Pero es mi primo, pero es mi familiar, pero usted tiene que cortar con esas relaciones para acceder a la posición de Hebrón, que es la posición de pacto.
Y ese es el lugar donde nosotros tenemos que llegar a esa posición de pacto, que es un lugar de ser uno, de tener una posición de unidad. En otras palabras, Lot o esas relaciones almáticas pueden robarte o bloquearte Hebrón en tu vida, tu lugar de llegar a ser uno con el otro. Esa relación almática. Ustedes fíjense que Lot se guió por la vista y tomó lo mejor de esa tierra y cita Zoar, que es donde se asentó luego el pueblo de Israel, porque era una zona de riego, una zona productiva. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros andamos con relaciones almáticas, ese Lot te va a robar lo que Dios te dio a ti. Va a poseer lo que Dios transfirió a ti como bendición. Y aquí Dios lo tiene que llevar a Abraham y dice, bueno, deja a Lot y deja lo que tomó y yo te voy a llevar y abrí tus ojos porque toda la tierra que ves te la doy a ti. Y Abraham llega al lugar llamado el encinar de Mamre, y donde está ese lugar está en la tierra de Hebrón. Y Abraham levanta ese altar, pero ya se había producido ese desprendimiento, ese cortar de la otra transición, de comenzar a cortarse de una relación almática. Hebrón es un lugar trascendental en el espíritu. No lo tome como un lugar geográfico. Es un punto en el cual nosotros tenemos que tener o llegar a esa posición de unicidad. Tienes que pasar por Hebrón si quieres llegar a Sión. ¿Qué es Sión? Bueno, Sión es un monte que está en Jerusalén. Sí, geográficamente es una montaña que está frente a la ciudad de Jerusalén. Pero espiritualmente, Sión es una posición de plenitud, de completud, es una posición de paz, es una posición de Dios quiere llevar a sus hijos en la posición de no solamente sentirse pleno, sino completo y satisfecho en Dios. Entonces, miremos estas transiciones. Si nosotros no cortamos los lazos, las relaciones almáticas, las ligaduras emocionales, las relaciones que nos contaminan, ese Lot nos va a bloquear llegar a Hebrón, y de Hebrón no vamos a llegar a Sión, que es la posición de plenitud. ¿Amén? Entonces necesitamos que tome lugar. Todo lo espiritual debe manifestarse en lo natural. Entonces, nunca tocaremos nuestro Sión a menos que comprenda el significado o el sentido de lo que es Hebrón. Hebrón significa lugar de unión, unir, asociar o ser aliado. Un lugar de unidad y alianza. Unirse en una relación íntima, ser uno con el otro. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? No dice que seamos y que tengamos un amiguismo. La Biblia dice que seamos el uno con el otro. Nos llama a la unidad. Hebrón es donde todas las familias se reunieron y vinieron a David, que lo leímos en el libro de Segunda de Samuel, y quisieron ponerse bajo la gracia de David y recibir de esa gracia. Hebrón debe ser el lugar espiritualmente para nosotros, en el cual nosotros, donde cada uno de diferentes familias, lugares de barrio, trasfondo económico, social, lo que sea, pero nos reunimos en esta mesa, y esta mesa representa la unión de un pueblo y una familia en el uno, en Cristo, los muchos en el uno, para convertirnos en uno con Él. Entonces, Hebrón es donde las familias, donde todos nos reunimos en esta relación de pacto. ¿Qué dijo el Señor cuando habló de partir el pan? Yo deseaba estar con ustedes, discípulos, y comer este pan. ¿Qué dice la copa? La copa es el símbolo ¿de qué? Del nuevo pacto en mi sangre. Dios no quiere asistentes a una iglesia, o le podemos llamar religiosos, fieles. Dios busca hijos
que Él sea el Padre y ellos sean hijos y que sean una sola carne y que seamos uno en Cristo Jesús. No es una relación de que estamos amigotes porque somos del mismo club, del mismo barrio, no. Es una relación de llegar a ser uno de acuerdo. Es fácil, hay veces, leer ciertas cosas, pero ¿cómo debemos transitar para llegar a eso? Es fácil leer el libro de los Hechos, capítulo 2, y decir, estaban todos unánimes juntos orando y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo es que se manifestó esa gracia? Había una unidad. Eran uno. Mientras estaban en el aposento alto, estaban esperando lo que Cristo le había dicho. Quédense acá en Jerusalén, porque yo voy a enviar mi espíritu sobre vosotros y derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán y van. ¿Y cómo estaban ellos? Dice la Biblia, unánime. Como leemos el Salmo 133, cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero mire el resultado de esa unicidad. Allí manda Jehová bendición y vida eterna. Si usted está en un ámbito, no bajo una práctica religiosa. Necesitamos hacer esas transiciones, salir de nuestra parentela, de nuestro sistema, de nuestros patrones, de las ligaduras almáticas, relaciones emocionales. Pero nos conocemos hace tanto. Cambie su posición, cambie su localidad, cambie su lugar y entre en relaciones de ser uno con Cristo Jesús. Pablo lo habla en las cartas de que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. En unos momentos vamos a partir el pan y esto que está aquí envuelto en este papel metálico llamado de aluminio, lo hicimos todo por mantener distante de toda contaminación. Vamos a tomar este pan, lo vamos a comer. Y la figura es que este pan simboliza el cuerpo de Cristo. Este pan se introducirá en mi cuerpo y así como va a introducirse en el cuerpo de cada uno, y el pan y mi cuerpo serán uno. Eso es lo que está diciendo el Señor, que nosotros que tenemos que tomar esa sustancia, y cuando usted empieza a comer de esa sustancia, hay una unidad en el espíritu y también en lo natural se va a manifestar. Esta representación donde viene cada uno dejando sus hogares, sus casas, no es solamente venir a residir en una pared, en un edificio, en un salón o lugar llamado iglesia. Es que nosotros tenemos que darle testimonio a esta ciudad, así como toma lugar esto, que este cuerpo, que esta masa que fue separada del resto de la masa, pero se incorpora a mi cuerpo, es la misma masa que está en la panza de mi esposa y de los que están todos ustedes cuando la coman. ¿Qué dice la Escritura? Este pan es símbolo de mi cuerpo, que por vosotros es partido. Quiere decir que dentro de usted y dentro de mí hay porciones de Cristo. Hay porciones de Cristo. Y cuando nosotros nos reunimos como una asamblea en este recinto, en nuestra iglesia, nos reunimos las porciones de Cristo que cargamos o las porciones de Cristo que están dentro nuestro, hacen la unidad y la manifestación del Cristo a esta ciudad. Pues esto no es un acto común. Esto está haciendo que, por eso necesitamos cada vez más y más ser uno en Cristo Jesús. Hay veces cuando se habla de unidad, se habla de unidad que vos tenés que ser uno en lo que yo creo, lo que a mí me parece y lo que no. Estamos en un grupo de pastores donde hasta hay diversidad política, ¿no? Y uno dice, bueno, tenemos que mostrar unidad. Claro, cada uno quiere unidad en base a lo que a él le gusta y a lo que él cree. No. Aquí la unidad es que todos somos unos en Cristo Jesús, aunque tenemos diferencias de edad y diferencias de gusto naturales, pero todos procedemos del mismo Padre.
Todos cargamos la misma naturaleza. Todos fuimos lavados y limpiados por la misma sangre preciosa, la sangre de Cristo. Entonces, necesitamos entrar en ese acuerdo, en intimidad con nuestro Padre Celestial y entrar en acuerdo con nuestro prójimo. Entrar en acuerdo con nuestros hermanos. La Biblia dice claramente, y yo lo leímos en estos días hablando acerca de la limpieza de los ojos, que si alguien aborrece a su hermano, está en pecado y no es hijo de Dios. Necesitamos cada día, más allá de las diferencias, manifestar la unidad corporativa. No en el sentido corporación empresarial, no, el sentido corpóreo, de cuerpo. Corpóreo real, que cada día ese cuerpo se haga más real, como familia y como cuerpo de Cristo, en la unidad de lo que somos. Necesitamos que este Hebrón sea ese lugar de pacto, que esta mañana la iluminación tome lugar en tu vida y la mesa del Señor no sea una más de cada mes que comienza, sino que entres y te determines a una vida de mayor intimidad con Dios, de mayor pacto con Dios. Para eso necesitas hacer las migraciones y las transiciones necesarias para tu vida. Necesitamos entrar en este ámbito de unidad y de ser uno, de entrar en un acuerdo como cuerpo del Señor. La Biblia habla, si volveríamos a segunda de Samuel, de cómo ahí David, desde esa posición, y que todas las tribus de Israel vinieron y lo reconocieron, desde esa posición reinó y gobernó. Y luego de Hebrón se mudó a Sión. Y ahí levantó la ciudad de David. Y Dios dijo, si es la ciudad de David, es mi ciudad. Porque ya David y Dios también eran uno. Y usted y yo tenemos que entrar en ese ciclo, donde lo que usted quiere es lo que Dios quiere, pero para eso primero, lo que Dios quiere debe ser lo que usted quiere. Y no siempre lo que Dios quiere es lo que nosotros queremos, pero en la obediencia y en el unirnos veremos qué es lo mejor y vamos a llegar a la posición que luego lo que yo quiero es lo que Dios quiere, porque tenemos un mismo sentir, un mismo corazón. Necesitamos entrar a esa posición. ¿Qué sucedió? David hace pacto con las 10 tribus de Israel. Le faltaban solamente 2 tribus. ¿Y cuál era esa tribu? Era la tribu de Benjamín, de donde procedía el rey anterior que se habían revelado a él. Pero llega un momento que el general o el brazo armado de esa división se une a David también y dice, voy a hacer pacto contigo. Quiere decir que lo único que le quedaba por unir se une también. Y es unido a través del general que era la fuerza que peleaba contra David. Y David hace alianza con Abner, que Abner es el general del ejército del rey Saúl y era el que peleaba con David. ¿Qué hizo el general de David, que es Joab, hijo de una hermana? Mata a Abner en ambientes de pacto. Mató. Donde había pacto, quebró. ¿Qué le sucedió a Joab? Joab muere agarrado de los cuernos del altar en el lugar santísimo, clavado por las espadas, porque él quebró y contaminó el lugar de los acuerdos. Pero no solamente muere
y es muerto a espada, sino que nunca Joab entró a la posición Sión. Nunca pudo transicionar a la posición Sión. La posición Sión es donde David reina, establece el reino, la ciudad de Dios. Es la ciudad de completud. Si usted quiebra los pactos, si usted trae muerte o violencia o división en lugar de pacto, es imposible que alcance la posición Sión. Por eso hoy entra en pacto con Dios. Entre en acuerdo con Dios. Únase, vuélvase uno usted y Dios. Esta Santa Cena nos simboliza eso. Cuando levantamos la copa decimos, esta copa es el nuevo pacto en su sangre que por nosotros se derrama. Esto es un pacto. Vuelvo a unir lo que estaba hablando. El patriarca, el padre de la fe, Abraham, nos muestra estas migraciones. Deja Ur, deja su parentela, deja a sus sobrinos, sus separaciones. Deja esos lugares y accede a Hebrón. Cuando creyó que lo había perdido, el desligarse de lo almático, el desligarse de lo emocional, creyó que hasta era un perjuicio económico. Hay veces cuando estás ligado a relaciones almáticas, hasta te puede traer perjuicio económico. Tranquilo, eso te está liberando para llegar a tu posición Hebrón, para que de ahí llegues a la posición Sión, que es de gobierno, plenitud y estar completo. ¿Sabe lo que dice la Escritura para cerrar la idea de lo que vengo hablando? En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Vamos a decirlo al revés. Separado de mí, nada podéis hacer. Nada somos. Separado de Él, no hay vida. En Él está la vida. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. La Santa Cena no es un ritual. Necesito comer este pan y necesito beber esa copa y hacer pacto con Dios y tornarme uno con Él. Esta mañana es un tiempo poderosísimo, hermoso, para que si el Señor a través de mi palabra te está trayendo revelación y te das cuenta que estabas ligado, atado a ciertas cosas, las desprenda y entres en un pacto poderoso y seas uno con Dios. El Señor dice claramente en ese versículo que lo hemos usado tanto, el que a mí viene, yo no le echo fuera.